Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros en este programa Consulta Médica. Yo soy Martín Lira, soy conductor de este programa, soy cirujano plástico y cada semana estamos teniendo temas diferentes con invitados diferentes. Esta semana, acompáñanos porque no es la excepción. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, tamizaje de cadera. ¿Sabes para qué sirve? ¿Qué es el tamizaje? ¿Qué problemas nos puede evitar? Tenemos un embarazo o una espera de un bebé, pues hay que preocuparnos por escuchar esta información. Tendremos una especialista en el área de la traumatología y ortopedia, la doctora Miriam Barriga, y que nos va a hablar del tamizaje de cadera. Vamos a una cápsula y no te vayas, aquí estamos. Hay bebés que nacen con problemas en la cadera, otros se la dañan los primeros días de nacimiento por cómo son envueltos por los padres. Por ello, es primordial una visita al ortopedista pediatra para que le realicen un tamiz de cadera. Muy pocas personas conocen la existencia de este estudio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Pediatría, en México se presentan de 5 a 15 afectados por cada 1000 nacidos vivos, y es más común en mujeres que en varones. Es muy importante detectarlo pronto. Entre más pasa el tiempo, más difícil es remediar las afectaciones de la cadera. No existe un consenso nacional en el que se someta al tamiz de cadera a los niños mexicanos. En algunos hospitales sí se revisa al recién nacido, pero en otros ni siquiera se menciona el estudio y son los padres que al paso de los años observan que su hijo no camina bien. El tamiz de cadera es un estudio que se debe realizar a todos los recién nacidos, de preferencia antes de las 6 semanas de nacimiento. De esa manera, se puede brindar un tratamiento poco invasivo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de haber visto esta cápsula informativa sobre qué es el tamizaje de cadera y que, bueno, si usted quiere acompañarnos, se dará cuenta de la importancia que tiene este tema para cuidar su salud y para prevenir este tipo de problemas y trastornos que existen. El día de hoy yo tengo una invitada muy especial y quiero darle la bienvenida. Muchas gracias, doctora Barriga, por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias, al contrario, un placer estar aquí. La doctora, voy a mencionar solamente una parte de su currículum porque la verdad nos llevaríamos medio programa en poderles dar todo el currículum tan completo que tiene la doctora. Es una doctora que tiene una trayectoria muy importante. Es la doctora Miriam Barriga. Ella es egresada de la licenciatura de aquí, eres orgullosamente nicolaíta, ¿verdad? Sí, orgullosamente. Y después hiciste la especialidad en el Hospital General Dr. Miguel Silva. Así es. Ella es especialista en traumatología y ortopedia y usted sabe, esta especialidad es una especialidad quirúrgica, ¿sí? Que trata todos los problemas que tienen relacionado con el sistema musculoesquelético y que ella, desde que realizó su especialidad aquí en el Hospital Dr. Miguel Silva, está avalada por la UNAM también. Y bueno, está certificada por el Consejo Mexicano de Traumatología y Ortopedia, es miembro del Colegio Michoacano de Cirugía de Ortopedia y Traumatología. Y bueno, ya en el transcurso del programa les iré dando más detalles sobre su currículum. Pues esta es tu casa, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros. Sé que no era fácil por lo ocupado que estás, ¿verdad? Pero bienvenida nuevamente. Muchas gracias, les agradezco y para mí es un placer estar aquí para compartir este tema que
He estado tratando de darle mayor difusión cada vez para que los papis de los niños que son recién nacidos y de las mamás que van a tener nenes estén enteradas, sepan que ya hay un nuevo tamiz, que no solamente tenemos el metabólico, el auditivo, sino también existe ya un tamizaje de cadera y que disminuye o que ayuda a diagnosticar de forma precoz una enfermedad que cada vez ha ido en mayor auge, que es la displasia del desarrollo de cadera, que antes, bueno, no se tenía contemplado. Ahora cada vez se ven más niños y más que niños, hay más adultos jóvenes, sí, que a los 40 años requieren de una prótesis. Y esto es por una enfermedad que se pudo haber diagnosticado desde el nacimiento y pues no existían estos métodos o no, malamente no se hacían, y que bueno, ahorita ya lo tenemos en la actualidad y conocerlo y que empiece pues a difundirse. Bueno, pues créeme que yo soy padre de 3 hijos pequeños, uno más grande, pero de los que yo recuerdo, de los niños más pequeños, recientemente sí ya se empezó a hablar cuando nacieron de este tamizaje, pero de mi hijo mayor, pues nadie me dijo nada y aún siendo médico yo y estando entre el gremio médico, pues el hijo tiene 30 años, mi primer hijo, entonces en esa etapa no se hablaba de este tema de tamizaje de cadera. Como dices, se escuchaba del tamizaje auditivo, el metabólico, etcétera, pero no de cadera. Esto, ¿de cuántos años para acá viene siendo cada vez teniendo mayor importancia? Más o menos. Esto es reciente aquí en México, por desgracia. Porque realmente lo que es la displasia de cadera pues se conoce ya desde 1990. Sin embargo, lo que es en sí un tamizaje de cadera, apenas hace unos 3 años, la Sociedad Mexicana de Displasia de Desarrollo de Cadera empieza a darse a la tarea precisamente de formar instructores, de formar gente preparada para que con mayor porcentaje se pudiera diagnosticar de forma pues precoz. Sí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente eran niños y son niños que siguen llegando a los 4 años. Tempranamente te llega al año cuando el papá se da cuenta que no camina bien el niño, que el niño cojea, que el niño tiene alguna limitación para sus arcos de movilidad de la caderita, y es cuando te los llevan. Y primero, obviamente, van al pediatra, no van al ortopedista. No van con el ortopedista, ¿verdad? No, van al pediatra y el pediatra ya al momento de hacer su exploración los deriva con nosotros al año. Y esto es extremadamente importante. En la displasia del desarrollo de cadera, el tiempo es oro. Y afortunadamente, con este método que se está empleando a partir de unos 3 años aquí en México, se han diagnosticado bastantes casos y se ha podido reducir en un porcentaje importante el número de cirugías para estos niños. Ok. Para que nos entienda el auditorio, al hablar de tamizaje, hablamos de, y la doctora ya lo mencionó, de un método. Es un método para búsqueda intencionada de un problema en el área que fuera, pero en este caso es de la cadera por el problema de la displasia congénita de cadera. Ese tamizaje regularmente se realiza durante el nacimiento, ¿no? En el momento del nacimiento. Mira, es un método... ¿En qué consiste realmente? ¿Qué haces tú para hacer este tamizaje? Ok, es un método que se realiza a través de un sencillo ultrasonido. Se les puede realizar a los niños al día de nacimiento. Es posible. De hecho, en un panorama ideal sería realizárselo al nacimiento y a las 6 y 8 semanas posteriores. Okay. Sin embargo, ahorita, por lo que son las cuestiones de hiperlaxitud ligamentaria que presentan los pequeños, se recomienda en un niño que no tenga factores de riesgo o que la exploración física no sea positiva para una luxación, que se realice al mes de nacimiento. Y es un ultrasonido muy sencillo, es un método no invasivo, es un método muy seguro, no hay piquetes, no hay dolor, no hay... Porque hay gente que dice, no, lo van a picar, no quiero que piquen. Así es, ¿no? Sí. No, este es un método muy seguro, es rápido, no hay dolor, es como los ultrasonidos que les hacen a todas las mamis, y se hace un pequeño ultrasonido de ambas caderas del recién nacido, en donde se observan parámetros, estructuras, ángulos, y a través de esto podemos diagnosticar de forma oportuna la displasia. Ahora, ¿por qué es tan importante un tamizaje?
ya sabemos que va a haber, si en este niño le diagnosticas de manera oportuna, como lo acabas de mencionar, este problema de la displasia congénita de cadera, pero ¿qué va a suceder en ese momento que dices sí la va a tener o sí la tiene y en qué le beneficia hacer este tamizaje de manera oportuna? ¿Cuál es el seguimiento que vas a hacer con el paciente y qué tienen que hacer los papás sobre todo? Ok, al momento de nosotros poder diagnosticar la displasia de manera precoz, le evitamos en un 90% de posibilidad del niño de que llegue a requerir una cirugía, tanto en la infancia como en la edad adulta, cuando son adultos jóvenes. Los niños que no se diagnostican, que tienen unas displasias leves porque hay grados, y generalmente el pediatra con las maniobras que hace llega a diagnosticar los grados más graves. Sí, pero no los leves, Sí. exactamente. Y todos estos grados leves son los que se nos están yendo y que en un 30% ya de las prótesis de cadera, de todas las prótesis de caderas, un 30% de pacientes son de aquellos que tuvieron displasias leves en el nacimiento y que no se diagnosticaron. Y que se puedan. Y ahí la importancia de que no lleguen hasta la cirugía. Así es. Entonces son dos ramas o dos momentos importantes. El primero es que sea diagnosticado muy a tiempo, podamos empezar con un tratamiento conservador y no llegue a requerir ninguna cirugía, que es en el 90% de los niños. Y segundo, que sea una displasia leve, que se vaya, que no se den cuenta hasta en la edad adulta y requiera de una prótesis de cadera a edad temprana. Ahora bien, ya una vez que hiciste el ultrasonido y que lo diagnosticaste, sabes que hay un problema, se lo comunicas a los papás. En tu experiencia, ¿cómo reaccionan? Y siempre hago esta pregunta cuando hablamos de un tema de niños sobre todo, porque para todos, pues a todos nos duelen nuestros hijos. Claro. Y que nos digan, tiene esto cuando estás en la emoción del nacimiento y decirle, pero hay que llevarlo ahora al ultrasonido. Y después a los 6 a 8 semanas al otro ultrasonido. ¿Cómo lo toman los papás? Para que quien tenga este problema, pues sepa que esa reacción es normal, primero que te den la noticia de que tiene algo que no es no es algo grave que no se pueda corregir, entiendo así. Pero ¿cómo lo toman? ¿Cómo lo manejas con ellos? Mira, aquí es un poquito diferente porque el hecho es de que a los papás se les daba la noticia de que tenían displasia de cadera al año. Ya cuando el niño caminaba, por temprano a los 6 meses, ¿sale? Entonces ya cuando le dices al papá a los 6 meses, ¿sabe qué, señor? Su hijo tiene displasia del desarrollo de cadera, pero ya necesita una cirugía. Sí. Entonces ya es así, noticia, exactamente, ¿no? Ya es de más preocupación, de mi niño va a entrar a una cirugía, ¿qué le puede pasar? ¿Va a quedar bien? ¿No va a quedar bien? Y al contrario, ahora que yo he estado diagnosticando las displasias leves, que iniciamos con tratamiento correctivo y que esa displasia corrige, los papás se sienten tranquilos, seguros de que se diagnosticaron muy oportunamente y de que su niño tiene un 90-95% de posibilidad de que no requiera ninguna cirugía. Muy bien. Vamos a tener que ir a una pausa, claro que sí. Doctora, pero te quiero dejar una pregunta al aire que es, ¿con qué frecuencia se presenta este problema, tanto en nuestro país o alguna estadística que tengas a nivel mundial? Porque pareciera como que la información, de repente, si nunca la habíamos oído, el término displasia congénita de cadera, de tamizaje, para la gente que no conoce, que no es médico, de repente pudiera parecer como que pues eso es muy nuevo y además no es tan frecuente. Entonces la pregunta va a ser que ¿con qué frecuencia se encuentra en nuestro medio y si se parece al resto del mundo en nuestra región Michoacán? Y también te voy a dejar la pregunta de cómo es ese tratamiento correctivo, porque ya nos mencionaste. Podemos evitar que al año necesitara la cirugía por ese problema de la cadera, pero ¿cómo es ese tratamiento correctivo para evitarlo? Va a ser muy interesante saberlo, porque si me va a cualquier gente, si le va a evitar una cirugía a mi hijo, yo lo hago así, tenga que llevarlo cada semana a un ultrasonido. Ya no es lo tengo que llevar, ya es lo quiero llevar. Por eso te dejo la pregunta en el aire. Y para usted que está iniciando con nosotros en este programa, quiero recordarle que estamos por todas las redes sociales, por YouTube, Facebook, Instagram. Puede acceder a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y ver nuestro programa completo. Avísele a la gente que está cercana a usted que estamos hablando de este problema de salud
que es la displasia congénita de cadera, pero específicamente el tamizaje de cadera para evitar que su niño necesite una cirugía en un futuro. Regresamos aquí a su programa Consulta Médica. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y qué bueno que está con nosotros y que sigue con nosotros, y si usted acaba de sintonizar, que está con nosotros porque estamos hablando de un problema muy importante para detectarlo a tiempo. Displasia congénita de cadera es un problema que usted seguramente no había escuchado de qué se trata, pero que existe, cada vez es más común y hay métodos que pueden evitar el que llegue a necesitar una cirugía nuestros pacientes o nuestros hijos. Usted seguramente tiene esa preocupación. Estamos con la doctora Miriam Barriga. Ella es especialista en traumatología y ortopedia y es una excelente experta en este tema que estamos tratando el día de hoy. Dejamos una pregunta al aire, Miriam. ¿Qué frecuencia tiene este problema de salud? ¿Con qué frecuencia se presenta, tanto aquí a nivel regional como mundial? Y también, ¿qué métodos correctivos? Porque ya nos dijiste que si lo detectamos a tiempo, aunque haya que hacerle un ultrasonido aquí a los 6 semanas, 8 semanas, ya me decidí a hacérsela a mi hijo, pero ¿de qué le va a servir? ¿Cuál es el tratamiento para evitar esa cirugía? Ok, bueno, pues mira, en cuanto a lo que es incidencia, es un poquito variable. ¿Por qué? Porque la incidencia es menor en lo que son países europeos, porque allá tienen ya estandarizado un tamizaje universal. O sea, todos los niños que nacen, niños que se les hace el tamiz de cadera. Es frecuente porque lo evitan que se presente el problema. Así es. Entonces ellos los diagnostican antes de las 4 semanas de nacimiento y se les da ya su seguimiento. Entonces ellos tienen una tasa bajísima de cirugías por este problema. A nivel nacional se estima que de 2 a 30 niños por cada 1000 niños nacidos tienen este problema. Aquí en México es muy variable, de hecho se ha visto que hay un poquito más de porcentaje. Aquí sí llegamos a tener de 26 a 30 niños por cada 1000 nacimientos. Sin embargo, pues como te comento, es lamentable porque son niños que se diagnostican hasta después del año. Entonces la incidencia sí es muy variable de acuerdo a de donde la busquemos, pero en lo que son los porcentajes nacionales sí va del 2.6 al 30 por cada 1000 niños. Pues es una cantidad importante. Así porque es. Pareciera como que no es tan frecuente porque, pues para empezar, porque ni lo están buscando tan intencionadamente en algunos lugares, en algunas regiones del mundo, ¿no? Ya dijiste, hay países desarrollados que ya es el avance que llevan, pero nuestro país, ahorita yo te preguntaría, ¿qué tan frecuente es que existe este tipo de tamizaje en las instituciones de salud pública? ¿Se está haciendo o solamente en el sector privado? Por desgracia, en nuestro estado, no. Tenemos apenas, vamos a cumplir ya un año. Yo soy adscrita del Hospital General Dr. Miguel Silva, del Servicio de Traumatología, y empecé a institucionar precisamente este tamizaje. Entonces, afortunadamente nos han brindado pues el apoyo para la difusión y tenemos cada vez más chaparritos que estamos tamizando y hemos podido pues detectar bastantes y corregirlos de forma oportuna ya a bastantes números, pero no, antes de esto no se tenía ningún tamizaje y somos el único hospital en donde se está realizando, en el hospital civil y pues de forma particular también. Sí. A nivel nacional sí, ya hay centros de displasia del desarrollo de cadera y ya hay centros que se dedican exclusivamente para el tamizaje de cadera. Monterrey es un pionero de estos, tienen ahí su centro
de displasia de cadera, en donde el tamizaje de cadera también es a todos los niños. Otro estado es Guadalajara y otro estado es Veracruz. De ahí en fuera, por desgracia, somos poquitos los que tenemos la capacitación para precisamente realizar el diagnóstico mediante el ultrasonido y mediante una técnica que es muy específica. Hay varias técnicas y por eso se decía que no había que tamizar a todos los niños en épocas pasadas, porque al momento de tú tamizar a todos los niños, y como es por medio del ultrasonido, que se sabe que es un método dependiente de operador, había muchos falsos positivos, falsos negativos. Entonces vino el último método, que es el del Dr. Graf, que es un método completamente reproducible y que es muy bueno si se sabe hacer, y con una sensibilidad y especificidad del más del 95%. Excelente. Lo cual está excelente, y que precisamente nos permite detectar pues de forma segura esta enfermedad. Lo malo pues aquí es el hecho de que somos pocos los que sabemos hacer este método. Entonces aquí en Michoacán, de hecho, el doctor Salmerón, que es un radiólogo, y su servidora somos los que tenemos la capacitación y el adiestramiento para poder realizar esos ultrasonidos. De ahí en fuera, pues seguimos pues en constante capacitación. Entonces, ¿qué hace? Te voy a interrumpir. ¿Qué hace ya una vez que lo diagnosticas para evitar la cirugía? ¿En qué consiste ese método correctivo? Ok, nosotros lo que estamos haciendo es, al mes de nacimiento hacemos los ultrasonidos. Si un niño nos sale con alteración, ya con una caderita displásica, aquí vienen dos rubros. Como si lo hacemos a las 4 semanas, que es al mes de nacimiento, damos un seguimiento a las 6 a 8 semanas. ¿Por qué? Porque se consideran caderas inmaduras todavía por los ligamentos que tienen. Entonces, se diagnostica a las 4 semanas, se inician con ejercicios específicos para tratar de darle un poquito más de madurez a la cadera. Se vuelve a citar a las 6 u 8 semanas, ahí hay un rango, y se vuelve a realizar el ultrasonido. Si el ultrasonido, generalmente pues ya el ultrasonido nos sale bien. Si el ultrasonido vuelve a salir malo, a las 6 o 8 semanas ya se inicia con lo que es una férula que se llama el arnés de Pavlik. Que es una estructura específica para darle la posición correcta a las caderas del niño y que éstas estén bien centradas, bien colocadas, y traten de madurar lo que es la parte del acetábulo que hace falta. Y con este arnés nos vamos dando un seguimiento por ultrasonido cada 2 semanas. Entonces nosotros tenemos de tiempo desde que ya especificamos que es una cadera madura y que ya está displásica, que generalmente son máximo 8 semanas, hasta los 6 meses de edad. ¿Qué vas a tener con esa férula? Con esa férula. Okay. Y que entonces en un 90% corrigen. Lo que pasa en ese tiempo es que se va desarrollando esa estructura que falta de desarrollar y que tempranamente se diagnosticó. Así es. Con la posición correcta de la cabeza del fémur, lo que hacemos es generar que el acetábulo tenga ya una buena cobertura, que la estructura que estaba deficiente se complete, y que entonces ahora sí dé una cobertura total y evitar que la caderita esté inestable. Muy bien. Entonces, por eso es que durante este tiempo, en el primer año, se puede evitar que llegues a una cirugía cuando aquel pacientito o pacientita no fue diagnosticada, no se desarrolló adecuadamente sus estructuras, y entonces sí necesitan la cirugía, ¿verdad? Así es. Ahora, eso, ¿qué costo tiene para una persona que no tiene acceso en la institución pública, que es en el hospital civil? En el medio privado, sin decir cantidades, pero es muy costoso el seguimiento de un niño así, con su férula. Yo sé que es incómodo para el bebé por la posición que va a tener, pero bueno, si yo tuviera que tener a un bebé así, a un hijo así, durante 6 meses o hasta más, pues yo lo hago, ¿sí? Pero ¿qué tan costoso es para la gente que nos está viendo? No, no es costoso.
De hecho, se han hecho artículos, se han hecho investigaciones en donde se compara qué es más costoso, si iniciar con el arnés de Pavlik y estos seguimientos a la prótesis de cadera o a las cirugías que va y es un 10% de lo que van a requerir de cirugías. No es costoso. El primer ultrasonido y que incluye la consulta con traumatología es el que es un poquito más caro a diferencia de los seguimientos. Los seguimientos ya son meramente pues significativos por el hecho de que hay que primero darle a conocer a la gente la importancia de este tema. No podemos institucionar un método o una enfermedad con un costo elevado cuando la gente ni siquiera sabe de qué se trata, la importancia que tiene. No va a tener programa, ¿no? Exactamente. Que hagas, sí. Entonces es más que nada algo significativo y más que nada pues lo que es el costo del ultrasonido, que es la máquina que tenemos que estar utilizando. Sí, claro. Pero el seguimiento, te comento, eso es el 10% de lo que se paga por una cotiloplastía, que es una cirugía de corrección de cadera en un niño, a una prótesis de cadera. Sí. El 10% es lo que le va a costar el seguimiento y el sufrimiento del paciente y de los papás, ¿no? Y déjame decirte que los niños que ya se operan no es lo opero y ya va a andar caminando. Exactamente. No, es lo opero y son meses de seguimiento con yesos. O sea, es operarlo, es tenerlo con yesos, hasta que haya una corrección completa, y esto nos puede llevar 1, 2 años, 6 meses. O sea, no es lo opero y ya salí del problema. No, pues no. Así como nos lo estás informando, pues definitivamente pues no hay otra opción más que hacer el tamizaje de cadera. Ahora, con toda esta información que me das, Miriam, yo me pongo a pensar, me surgió una pregunta. Si esto no es costoso, ¿por qué las otras instituciones todavía no lo tienen institucionalizado? Por lo que te comento, no hay personal capacitado para poder hacerlo. También se sabe que la radiografía es un método que también nos ayuda para el diagnóstico. Sin embargo, la radiografía es viable y es útil hasta que el niño tiene después de los 3 meses de edad. Cuando ya está el problema. Cuando ya está el problema. No hay nada que hacer. Exactamente. Sí. Entonces, nosotros, como te comento, lo estoy haciendo en el Hospital Civil y es precisamente también con vías de publicaciones y de investigación, de mostrarle a los pediatras, a los traumatólogos, por qué es más útil el ultrasonido que esperarnos a los 3 meses a una radiografía. Y más que nada, pues la radiografía es un método no invasivo, pero sí que radia a un niño. Sí, claro. Yo como mamá también no estaría 100% segura de querer que cada 2 semanas me estén haciendo una radiografía de mi niño, cuando cada 2 semanas me pueden hacer un ultrasonido que es completamente seguro. Perfecto. Ahora, ¿hay algún centro de capacitación aquí en el estado para personal? No lo hay. No, aquí nos capacita lo que es la Asociación Mexicana de Displasia de Cadera, la AMDUC. ¿Nada más es el radiólogo? ¿El doctor Salmerón? Sí. ¿Y tu servidor? Así es. Sí, okay. Sí, entonces es un curso que se toma específicamente y únicamente para la capacitación de la realización de ultrasonidos para detectar esta enfermedad. Entonces, el doctor Salmerón y su servidora somos los que hemos tenido la fortuna también, porque no es como un curso abierto tampoco. Es un curso que pues te llega la invitación. Entonces, tuvimos la oportunidad de participar. Así es, que también incluso yo como traumatólogo, él como radiólogo, muy poca experiencia en esto, y que cuando nos vamos y descubrimos que esto es un mundo y que... Sí, es un panorama que a lo mejor no lo tenías contemplado como tal, ¿no? Para nada, sí, y que podíamos hacer un cambio completamente diferente en los niños, pues empezamos precisamente a tratar, a institucionarlo, a darlo a conocer y pues empezar a realizarlo. Sí, bueno, pues ahí tenemos un punto importante para todo el proyecto de trabajo que tiene nuestro secretario de Salud aquí en el estado y que es un gran amigo. Pues aquí está un área de oportunidad más, doctor, para que puedas de ahí surgir todo este trabajo de capacitación. Bien vale la pena evitar todos los problemas de salud que pueden evitarse haciendo
este método que prácticamente no se necesita un presupuesto mayor para hacer ni la capacitación ni el tratamiento hacia los niños. Ojalá que nos escuche el secretario de Salud. Y bueno, para usted que está viendo nuestro programa, no se vaya, por favor. Continuamos hablando de tamizaje de cadera y evitar así este problema de displasia congénita de cadera. Está con nosotros la doctora Miriam Barriga, especialista en traumatología y ortopedia. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso y después de ver y de escuchar, seguramente usted ver y escuchar esta información que nos está dando nuestro especialista invitado el día de hoy, pues empezamos a ver el panorama diferente si es que estamos primero esperando el nacimiento de algún bebé. Empezamos a escuchar y a preocuparnos, pero preocuparnos en el buen sentido, o sea, no de que esto le va a pasar a mi bebé, sino que esto lo vamos a detectar si es que llegara a ocurrir y no va a tener ningún problema para su desarrollo adecuado. Y bueno, les decía yo que con la doctora Miriam Barriga, si acaba de sintonizarnos, estamos hablando de este problema de displasia congénita de cadera y cómo prevenirla para evitar una cirugía en los bebés. Y también decirle que estamos en todas las redes sociales. Por favor, dígale a su familiar, a quien usted crea que le pueda servir esta información. Yo siempre les digo en los programas, Miriam, esta información es la que hay que compartir en las redes sociales porque de repente comparten chismes, comparten noticias que luego ni ciertas son. Entonces hay que compartir las cosas útiles, ¿sí? Si agarro mi celular, mi dispositivo móvil y quiero pues dar una información, quiero sobresalir en algún grupo, pues hay que dar compartir esta información. A alguien le va a servir, no lo demás que estamos compartiendo cotidianamente. Yo quisiera preguntarte, doctora, ¿cómo detectar los papás de ese bebé que no le hicieron tamizaje? Ya ocurrió que no se lo hicieron porque estaba en un sitio donde no había un personal capacitado, como ya lo platicaste. ¿Cómo detectar un signo de alarma? ¿En qué momento es? ¿Y cómo lo voy a saber que mi hijo está teniendo un problema que puede ser a tiempo para corregirlo? No lo sé, los primeros 2-3 meses o más adelante, ¿cómo darnos cuenta? Ok, hay datos o signos clínicos que son evidentes en estos niños. De 0 a 6 meses, los nenes podemos ver que al momento de cambiarle el pañal, sus caderitas no abren por completo o una de las caderitas como que tiene más resistencia. Las caderitas, dicen los papás, crujen o truenan al momento de estar haciendo el movimiento. Y algo bien evidente también, los ponemos boca abajo y sus pompis se ven diferentes a diferentes niveles. Los pliegues que tienen debajo de las pompis también se ven asimétricos en diferentes niveles. Los volteamos, los pliegues inguinales también están asimétricos. Entonces esos son los primeros datos clínicos que el papá ve y que de repente dice, ay, es que yo lo veo como que un poquito chueco. Ajá. Sí. Y eso es el primero. Afortunadamente, si son observadores, pues luego lo van a detectar. Y están a tiempo todavía. Claro. Sí. Ya después de los 6 meses, el niño que empieza a gatear, gatea de forma tardía, ya es más evidente porque ya tienen más grasa, entonces ya es mucho más evidente la diferencia de los pliegues. Y hay otro dato también, cuando ponemos al niño acostado y que flexionamos sus rodillitas, una rodilla se ve más arriba que la otra. Entonces esos son datos clínicos del primer año. Así es. De que tiene un problema de cadera. Así es. Ya después del año, pues vamos a tener los datos clínicos de que no caminan, tardan mucho en caminar, se caen mucho o cojean, que es lo principal. El niño que ya va caminando, pero que de repente se ve como que cojea, o que se va de algún piecito que va en puntas. ¿Por qué? Porque como tienen la cadera displásica,
hay una asimetría en los pies y lo que hace el niño para poder compensar el caminar es ponerlo de puntita. Entonces un pie va normal y el otro va de puntita. Okay. Y ese es un signo inequívoco. También. Ya desafortunadamente ya va a necesitar un tratamiento más difícil, digámoslo así, que también se corrige en la mayoría de los casos, entiendo así, pero más costoso, de mayor cuidado. Entonces hay que irnos a la prevención. Así es. Vamos a entrar a una parte del programa que a mí me gusta mucho, en lo personal, porque habla de los mitos, las preguntas que tiene usted, que nos hace favor de enviarnos las preguntas y que las dudas, y sobre todo que muchos son mitos. Doctora, seguramente a ti en la consulta te llegan con muchas preguntas y con muchos mitos, pero la realidad puede ser muy diferente a lo que se cree. Una de las preguntas que tenemos aquí es si estos niños, al momento que ya se les diagnostica, o sea, que se sabe que tienen el problema de displasia congénita de cadera, ¿ya van a quedar con problemas para caminar de por vida, se operen o no? Dependiendo en qué edad lo agarremos. Ok. Si son niños que agarramos antes de los 6 meses, no. Son niños que se corrigen en un 90%. Si son niños de 6 a 1 año, ya requieren una cirugía menor, pero sí una cirugía. Y si ellos pueden llegar, si no evolucionan de forma adecuada, pueden llegar a tener una limitación funcional para el resto de su vida. Niños después de 1 año que se necesita forzosamente ya una cirugía, y es una cirugía correctiva ya, Sí. son niños que tenemos que tenerlos muy de cerca todo a lo largo de su vida, porque son niños que en un 50% van a desarrollar una artrosis de cadera temprana. Entonces de eso va a depender mucho. Son niños que tienen que tener un peso ideal, son personas, que tienen que tener peso ideal, hacer deporte, tener ciertas limitaciones que van a hacer que la artrosis o el desgaste de cadera sea mucho más prematuro en ellos, a diferencia de otros que no tienen este problema. Bueno, hay otra pregunta, Miriam, que dice que si veo a mi hijo con ese problema, ¿con un zapato ortopédico se soluciona? No. Es un mito eso, ¿no? Porque digo, no es para este tipo de problemas. Sí, no, el zapato ortopédico no juega ya ningún papel en lo que es la displasia de cadera. Realmente el niño que utilice un zapato ortopédico para corregir el piecito que le ven cojeando es taparle un ojo al sol, porque nada, Sí. absolutamente Pero eso, nada. acudiendo con un especialista en traumatología ortopedia, un ortopedista, pues le va a poder orientar, porque Claro. le va a decir esto no te sirve para eso, ¿no? De ahí la importancia de que acudan con especialistas certificados, porque pues nada más ir a la tienda para que hágamele ahí, no hay ningún especialista y hágamele el zapato ortopédico porque ahí hace zapatos, bueno, como que no es lo adecuado, hay que acudir con el especialista, ¿no? Yo creo que este es un mito, ¿verdad? Porque dice que si dándole los masajes y estirándole el pie al niño, se puede corregir si tengo un hijo con este problema. No. Es un mito también, Sí, claro. ¿verdad? Sí. Son niños que cuando ya tienen su displasia ocupan forzosamente lo que es la férula. Entonces ya después de las 6 semanas que ya maduró la caderita y que ya tenemos cierto grado de displasia, se ocupa forzosamente del aparato ortopédico, que es un aparato muy específico, porque incluso antes se tenían varios aparatos, ahora se sabe que únicamente el arnés de Pavlik es el que te proporciona seguridad y una corrección adecuada. Incluso se recomienda que el arnés sea puesto por el traumatólogo, no por los papás, Sí. porque luego los papis lo ponen mal y el tratamiento o la corrección no se lleva al 100%. Entonces es un arnés, se tiene que poner por el pediatra, y pues sí es un poquito molesto porque se utiliza las 24 horas, que es otro también de los mitos. Se lo quito en ratitos y se lo pongo en otros ratitos, mal hecho también, pero pues le va a garantizar al niño que va a corregir antes de tener una cirugía. ¿Qué otros mitos te llegan que hayas escuchado tú? Acá tengo otro que ahorita te voy a hacer la pregunta, pero ¿tú qué otros mitos son comunes que llegan a la consulta? Es muy común el doble pañal. Ok. Son niños que me llegan que los vio el pediatra o los vio el médico general o incluso, y por desgracia, el traumatólogo, y que les inician con el doble pañal. Y con doble pañal se los llevan hasta los 6 meses.
Entonces, el doble pañal... La posición va a corregir el problema. Así es. Y ya se ha demostrado que no tiene ninguna eficacia, ninguna. No hay utilidad. Así es. No hay nada más útil como el arnés de Pavlik, bien correcto, y el adecuado, porque luego hay muchos papis que de repente me buscan el arnés por internet y no son, o sea, son hechizos, no son los ideales. Entonces, el ideal es tenerlo con el proveedor autorizado, que lo ponga el ortopedista. Y sí, esto del doble pañal es completamente un mito. Incluso hay veces que me mandan y que me comentan, es que me dijeron que por si tenía doble pañal. No le sirve de nada. Por si sí tiene, y si tiene, pues no le sirvió de nada. Sí, de todas maneras no sirvió. Ahora, la verdad es que aquí hay una pregunta que seguramente es un mito y va relacionado con hacen un comentario de que un sobandero, así está escrito, puede curar este tipo de problemas porque es muy bueno, sobre todo cuando se lleva tempranamente. Va relacionado con los masajes de hace rato, también es un mito. Completamente. No llevarlo a hacerle algo que no necesita el niño. Sí, no, son nuestros enemigos, ahora sí que el lado malo de los traumatólogos, sí, eso de los curanderos es nuestros demonios, porque mucha gente precisamente siempre, no solamente de la displasia del desarrollo, sino lumbalgias, la artrosis de rodilla, fracturas incluso, que me caí, fue a que me sobaran, y una fractura que ya estaba estable la vuelven inestables, y es lo mismo con el niño. Pueden incluso llegar a tener repercusiones. Si el sobandero soba o abre de más esa caderita que está displásica, también puede luxarla. Sí, claro. Y pasa a ser un problema mayor. Así todavía. Es. ¿Qué le recomiendas tú a los papás, primero que están esperando un bebé? ¿Cómo les pondrías tú esta información sobre el tamizaje, que es un método para diagnosticar este problema? ¿Cómo los aconsejarías tú? Y también a los que si ya tuvieron el bebé y que le notan estos problemas, ¿qué les recomiendas en general? Pues primero, felicidades por el niño, y segundo, pues yo creo que si ya tuvimos la responsabilidad de tener un nuevo ser, pues hay que tratar de hacer que su vida sea lo más funcional posible. Es lo que yo les comento a los papis. Yo creo que muchas veces los papis no creen que por ser una enfermedad del hueso o por ser una enfermedad del músculo no tiene tanta importancia como el oído, la vista, que pues es yo creo lo que necesitan de primera instancia, pero no tienen de verdad a futuro una idea de las repercusiones funcionales que llegan a tener estos nenes o estas ya personas grandes, porque no se desarrollan por completo, no tienen trabajos funcionales, no son ni siquiera estéticamente pues bien parecidos ante los demás, y pues repercute mucho en la autoestima también de las personas. Entonces yo lo que les recomiendo es que así como van a su tamiz auditivo, a su tamiz cardíaco, a su tamiz metabólico, el tamiz de cadera ya es una opción, ya existe, y afortunadamente pues la medicina evoluciona para mejorar todo. Entonces ya existe este tamizaje, pues qué mejor que utilizarlo a tiempo, evitar bastantes problemas, bastante preocupación en un momento que ya tenga que ser algo quirúrgico mi niño. Entonces es un método muy fácil que no le va a doler nada, pues hay que buscarlo y hay que utilizarlo. Claro. Y bueno, yo quiero felicitarte además por tu embarazo. Gracias. Y yo creo que sí te le vas a hacer el tamizaje, claro, ¿verdad? Desde luego. Sí, sería sí. Contradictorio que no se lo hicieras, ¿no? Sí, mira, es lo que yo les comento a todos. Es una lástima porque yo tengo una nena pequeña y a mí, aún así, siendo ortopedista, en el medio nadie me comentó de este tamizaje de cadera. Tiene, es lo que te digo. Cuando tú me dijiste el nombre del tema, yo como que dije, a ver, pues esto sí lo escuché, pero ¿a poco es frecuente? Cuando te dije un tema que tú quieras hablar, participar, me dijiste un tema frecuente, tamizaje de cadera. Entonces, pues como que hay que poner atención. Sí. Para los médicos, obviamente, hablar más del tema, y para las personas que podamos necesitar en un futuro con un embarazo de este método, pues hay que hacerlo.
Vamos a ir a una pausa, si me permites, y regresamos. Ya vamos a la recta final, pero muy interesante todo lo que hemos platicado con la doctora Miriam Barriga. No se vaya, seguimos aquí. Ya estamos aquí de regreso, desafortunadamente en la recta final. Y mire usted, el día de hoy este programa ha sido, para mí como médico, que soy un especialista de otra área diferente a la traumatología y ortopedia, pero para mí ha sido muy enriquecedor porque no está en mis planes próximos ya ser papá, pero ni en los futuros, ¿verdad? Pero bueno, pues uno nunca sabe, y para usted que sí tiene esos planes y que ya está en ese proceso, pues definitivamente tiene que poner mucha atención en esta información. Y si alguien le acaba de decir que estamos hablando de esto con la doctora Miriam Barriga, pues definitivamente métase a las redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y puede ver el programa completo, ¿sí? Guárdelo, véalo por partes si usted quiere, y cuando ya se acerque el momento de tomar una decisión, vuélvalo a ver, por favor, porque va a salir de muchas dudas. Y si su médico no le dice nada, su ginecólogo, la gente que le está atendiendo, su neonatólogo, el pediatra que le va a recibir el bebé al ginecólogo, pues usted coménteles. Seguramente si usted hace la sugerencia, el médico va a prestar más atención en este problema. Miriam, este programa se ve en todo el estado y en el país, y por internet a todo el mundo nos vemos, pero fuera de nuestras fronteras también se ve. Lo que quiero decirte es que esta es la parte que me agrada mucho, porque cada vez que le hago la pregunta a un médico de qué pasó en la formación del médico, porque sirve de ejemplo para todos los médicos que siguen este programa, médicos en formación, médicos ya titulados, pero que están en ese proceso de capacitación. Cada vez que les hago la pregunta, yo lo percibo, ¿sí? Hay gente que le cuesta todavía trabajo hablar de su especialidad, del proceso de formación, porque fue muy difícil. La gente no sabe todo el esfuerzo que hacemos los médicos para hacer una especialidad, y no es nada más el ir a clases y tomar clases, es estar tiempo completo en los hospitales, y cuando ya son especialistas de un área, estar entrenándose desde con los pacientes en el hospital, en las consultas, en las guardias, etcétera. ¿Cómo te fue a ti en este proceso? Cuéntanos, por favor, desde que estuviste en la facultad. ¿Tú pensaste que ibas a ser traumatólogo y ortopedista? No, al inicio pues yo creo que nadie tiene idea. ¿Cómo te surgió esa idea? Yo vengo de una familia de abogados. Todos en mi familia son abogados, exactamente. Pero en tercer año de la facultad decidí pertenecer a la Cruz Roja Mexicana. Fui paramédico desde tercer año hasta la fecha, y fue cuando me nació el amor, primero por ayudar y segundo por la traumatología. Los pacientes que yo veía de esta especialidad pues eran mis preferidos, era lo que más me gustaba y pues era lo que me seguía. Cuando entré al internado me terminé de convencer, cuando roté por el servicio de traumatología y ortopedia, me terminé de convencer de que era mi área, de que yo debía de estar ahí. Ajá. Me enamoré muchísimo de mi hospital. Yo hice el internado en el hospital y regresé a la residencia en ese hospital, y terminando la residencia dije, quiero ser parte de este hospital. Y ahí estoy. Digo, ahora en otras instalaciones, pero es el Hospital Civil. Así es. De Morelia. Sí, me tocó entonces el viejo y el nuevo. Sí. Entonces yo le tengo mucho amor al hospital, es por ello que también pues tratamos de hacer esta campaña para retribuirle algo que me dio. Claro. Y que yo estoy pues muy agradecida. Sí ha sido muy difícil, más en mi rama, todo se tiene la idea de que lo que es traumatología y ortopedia es para hombres. Sí, existe esa falsa creencia, ¿no? Así es, que afortunadamente día con día se ha estado rompiendo este paradigma, y día con día tengo más residentes mujeres, sí, que están ya en esta especialidad. Entonces sí ha sido difícil, fueron pues obviamente sacrificios desde la residencia. Es un proceso muy fuerte, y las desveladas. ¿Estabas soltera o casada?
Soltera. Yo estaba soltera en la residencia y hasta el último año me casé. Así es. Y saliendo, pues es otro reto, porque vienes de algo que es una disciplina completamente intensa, más en el área de los quirúrgicos, que pues tienes en tus manos una presión muy grande. Entonces sales de la residencia, que es algo muy militarizado, por así decirlo, y te entras ya al mundo laboral, en donde tienes que, ahora sí que competir contra... Está más difícil afuera que adentro, ¿no? Sí, o sea, no tienes una idea de lo difícil ya que es estar afuera, de la responsabilidad tan grande que ya tiene. Primero quiere salir, quiere uno salir, y después dices, ¿por qué me salí? Yo quería seguir ahí. Así es. Algo que recuerdes de algún momento de la residencia, con algún pequeñito, a lo mejor, algo, o con alguna persona en especial, alguna vivencia que quieras compartirnos. Mira, hay muchos momentos. Yo creo que los que más te marcan son los que tú estás más vulnerables. El momento en el que yo creo que te identificas y te pones pues ahora sí en la parte del paciente y dices, si fuera mi papá, si fuera mi mamá, si fuera un familiar mío, ¿cómo estaría? Entonces, yo siempre he tratado de ser esta parte sensible con el paciente e inculcarles a los residentes esa parte de sensibilidad, en donde tratar al paciente como si fuera tu familiar. Y lo mismo que vas a hacer por tu familiar, hacerlo por el paciente, que es como te gustaría que trataran a tus conocidos cuando vayan con un médico. Mismo cuando vas como paciente, ¿no? Así es. Y dentro de la residencia, pues fíjate que lo más feo que yo llegué a ver fue... a nosotros nos llegan mucho las amputaciones por los trenes, y que son de repente personas que no son accidentes, que quieren suicidarse. O dañarse. Así es, y que lleguen ya de repente que no lo lograron, pero con una pérdida. Es algo que sí te marca, porque a ellos de repente no les cruza el cómo va a ser mi vida después si me pasa esto. Claro. Y la pérdida de un miembro para una persona es un proceso muy grande de adaptación. Yo creo que todo eso te ha dado una gran sensibilidad, por eso estás haciendo lo que estás haciendo, y que nos platicaste con la capacitación de todo el personal que estás teniendo a tu cargo. Y bueno, creo que valió la pena que hicieras todo ese esfuerzo y que estés aquí. Aquí no me refiero aquí con nosotros, digo, desde luego que eres bienvenida, pero aquí en donde estás ya como especialista. La gente necesita gente como tú, ¿verdad? Médicos como tú. Gracias por estar aquí con nosotros, Miriam. Al contrario. Y bueno, esta es tu casa para siguientes programas con otros temas interesantes, y que podamos abordarlos y darle la información a la gente que está allá, que es la gente que necesita más información, y es la gente que cada vez ve menos información correcta en las redes sociales. Muchas gracias, Miriam. Mucha razón. ¿Sí? Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Y para usted, que nos favoreció con su atención, decirle que nos acompañe, por favor. La próxima semana tendremos otro tema muy interesante que, mire usted, yo cada semana me empapo de información que vi hace... mejor no le digo cuántos años, pero me actualizo en alguna información y me sorprendo cada vez que escucho historias como las que nos cuentan de pacientes de este tipo de problemas de salud. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico, conductor del programa Consulta Médica, y los espero la próxima semana. Recuerde que estamos en todas las redes sociales a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó